Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre y bendita tu palabra. En este momento queremos elevar una breve oración a ti, Señor, rogando lo que es costumbre, orar en medio nuestro. Primero rogar, Padre, que nos des un corazón que sea verdaderamente dócil a ti, que tengamos un oído que sea presto a escuchar tu voz, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, en obediencia a las demandas de tu pacto. Bendito Dios, queremos ser sensibles a tu voz. No queremos estar aquí, o nuestros cuerpos estar aquí, mientras nuestras mentes están en otro lugar, traicionando la coinonía, pues tú conoces los pensamientos, tú pesas los corazones para dar a cada uno según sus obras, juzgas las intenciones del alma, para entonces cobrar por aquellos que están en pecado. No nos permita, Señor, tener nuestros cuerpos aquí mientras nuestras mentes y corazones están vagando en otro lugar. Que nuestras preocupaciones, que nuestras labores, deberes y otras cosas que tenemos el deber de hacerla el resto de la semana, queden fuera de nosotros en este momento, mientras nos ocupamos, Señor, de beber de tu bendita palabra con un oído dócil. Y que dejemos que tu palabra sea implantada, Señor, en nuestros corazones, y con humildad la recibamos, haciéndonos cada vez más, Señor, semejantes a Cristo tu Hijo. Esto rogamos en primera instancia. Y en segundo lugar, y no menos importante, ruego por mi propia vida, Señor, como instructor de tu ley, no quiero desviarme ni a derecha ni a izquierda. Reprende mi vida, disciplíname, Señor, hazme ser fiel en mi predicación, que el mismo sentido que tu Espíritu inspiró a los agiógrafos tenga yo al explicar cada una de estas palabras, que no me desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que me mantenga fiel, Señor, que procure predicar tu consejo ampliamente, con detalle, que no queden dudas, Señor, que pueda ilustrar a mis hermanos, que pueda edificarles, hacerles saber más, conocer más y crecer en gracia y en conocimiento como tú mandas en tu palabra. Deseo que mi aprovechamiento sea evidente a cada uno de ellos. Esto deseo, Padre, porque tú me has colocado como obispo en esta ley,
y no yo mismo. Así entonces ruego por tu asistencia, pues no dependo de mi propia fuerza, ni retórica o mi entendimiento. Quiero asirme de tu Santo Espíritu y de la revelación que tú has dado en tu santa palabra. Que sea ella iluminando nuestros corazones, ella a través de mí, el poder de tu Espíritu Santo a través de mí, no elucubraciones de hombres o invenciones de personas cuyas mentes son carnales. No queremos esto. No queremos esto, queremos tu palabra, pues escrito está que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. No queremos ya la simpleza, queremos la sabiduría y vivir conforme a tu consejo. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento y clamamos, Señor, como Asaf, danos entendimiento y viviremos. Bendito seas tú, Señor, bendita sea tu santa palabra, bendito sea tu santo pueblo. Que hoy, Señor, tu nombre sea vindicado, exaltado, glorificado y que tu pueblo, Señor, sea edificado conforme a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas sabiendo que tú nos das esto cuando rogamos con fe, porque tú has prometido darnos estas cosas, son tu voluntad. En el nombre de Jesús rogamos esto. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? A lo largo de nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia cristiana en Filipos, hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo reprende a los filipenses en lo que podría ser un error que estaba causando mucho daño en la iglesia de Filipos, y era la falta de la humildad, la falta de disposición, la falta de un servicio abnegado como el que Cristo nos ha dado a nosotros. Así entonces el apóstol Pablo, después de haberles exhortado, colocando como ejemplo máximo la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, pasa inmediatamente a hablarles acerca de la obediencia que los filipenses deben tener. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada precisamente. Les digo en el versículo 12 y 13 que así como ellos habían estado obedeciendo mientras Pablo estaba en medio de ellos predicando, por supuesto eso había sido unos 10 años atrás antes del encarcelamiento de Pablo. Pablo está escribiendo esto, recordamos, estando preso. Les escribe a los filipenses que así como ellos habían estado obedeciendo la bendita palabra del Señor mientras Él estaba presente, así Él esperaba que ellos obedecieran la palabra del Señor mientras Él estaba ausente. Les estaba queriendo decir que la confianza de ellos, o mejor propiamente la obediencia a la palabra del Señor de los filipenses, no debía depender de si el apóstol estaba allí o no, que ellos debían obedecer las demandas de la palabra del Señor, estuviera o no estuviera el ministro presente allí. Y de allí, por supuesto, nosotros tuvimos mucha exhortación a nuestras propias vidas, porque hay muchas iglesias que se desvían del camino y que comienzan pues a desobedecer lo que la palabra del Señor dice cuando los ministros no están. Y bueno, tenemos también la ironía de que ahorita las iglesias pues desobedecen las demandas del Evangelio precisamente porque tienen los ministros allí que le predican mal. Pero eso es otro tema, es harina de otro costal. Lo cierto es que el apóstol Pablo termina diciendo que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su santa voluntad. Hablamos acerca de la perversión de ese texto que mucha gente, ese y el anterior, que mucha gente hace al no entender lo que Pablo está hablando allí. Y lo hicimos con suficiente detalle la semana pasada, por lo cual no haremos ninguna forma de resumen de las cosas allá expuestas el día de hoy. Lo que sí haremos es entrar entonces en el texto que nos compete para el día de hoy. Creo que no voy a poder pasar del texto 14, donde dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Permítanme hacer una breve introducción antes de entrar de lleno en cada una de las cosas que se nos están demandando en este texto, a nosotros como a los filipenses en su tiempo. Lo cierto es que cuando el apóstol Pablo coloca el ejemplo de Cristo para los filipenses, él está esperando que sean tan estimulados los corazones de los filipenses con el ejemplo de Cristo en la humilde abnegación de su propio ser para servir a la iglesia, que los mismos filipenses deberían sentir ese estímulo y ser llevados por el Espíritu de Dios a servir como Cristo sirvió.
sin esperar nada a cambio, sin importar el sufrimiento, sin importar lo que ellos pudieran padecer. Ellos deberían tener el gozo de servir a la iglesia por causa del amor del Señor. Ahora, sin acotar, o mejor dicho, acotando brevemente que el mismo apóstol Pablo ya era un ejemplo de un servicio abnegado para ellos, habiendo sufrido todo lo que Pablo sufrió. Pablo incluso fue puesto preso en una mazmorra, lo vimos en Hechos 16 al inicio de toda la predicación de Filipenses, cuando él estaba predicando en Filipos, la primera ciudad de Europa en recibir el Evangelio. Entonces tenemos claramente que cuando Pablo predicaba el Evangelio y servía a los filipenses, él sufrió humildemente cada uno de estos padecimientos por causa del amor a Dios, el amor a su palabra y el amor a su iglesia. Ahora entonces Pablo estaba mostrándoles el ejemplo máximo que él mismo había seguido, que era el ejemplo de Cristo. ¿Qué era lo que demandaba y esperaba Pablo de los filipenses? Que ellos hicieran exactamente lo mismo, que siguieran el ejemplo de Cristo, que vieran en él mismo incluso su esfuerzo para seguir el ejemplo de Cristo que él mismo les había dado también. Así entonces les estimula a la obediencia y les reprende a la obediencia, recordando que es Dios quien produce estas cosas. Pero suele suceder, hermanos, tanto en ellos como en cualquier iglesia del día de hoy, en la nuestra también no se salva de eso, que cuando las demandas de la palabra del Señor son presentadas en el contexto eclesial, cuando el consejo divino es dado para cada uno de aquellos que son miembros del pueblo del Señor, alguna forma de, permítame decirlo coloquialmente, piquiña aparece en los oídos o en los corazones de aquellos que forman parte del pueblo del Señor. Y entonces la obediencia, que es lo que Pablo está estimulando y mandando a los filipenses que tengan, la obediencia se ve obstaculizada por ciertas conductas que son impropias de los miembros del pueblo del Señor. Estas dos conductas básicamente de las cuales estaremos hablando ampliamente el día de hoy es la murmuración y la disputa inútil o la contención. Estas dos cosas Pablo advierte a ellos diciendo que ellos deben llevar a cabo una obediencia sin murmuraciones y sin contienda. Ahora, veamos lo primero que dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Nuestro primer paréntesis se detiene en haced todo. Ya nosotros hemos visto por lo largo de todo este pasaje que el apóstol Pablo está enfocado en la obediencia de los filipenses. Los filipenses deben aprender a obedecer al Señor. Están viendo que el ejemplo de Cristo es el ejemplo más grande de obediencia que hay. Vimos la semana pasada cómo el Señor Jesucristo obedeció la voluntad del Padre a pesar de que le costó su propia vida. Él decía claramente, no he venido a hacer mi voluntad, ¿sí?, sino la voluntad del Padre. La voluntad de aquel que me envió he venido a hacer yo. Entonces claramente los filipenses debían hacer la voluntad del Padre. Y esta, no pensando voy a hacer esto sí y aquello no, sino que ellos debían hacer todo lo que el Señor les había demandado. No escoger qué cosas obedecer y qué cosas no, sino que cuando el consejo de Dios es dado, es deber de los miembros del pacto del Señor hacer todo lo que el Señor les ha demandado hacer, pues son precisamente miembros de un pueblo que ha entrado en pacto con Dios. Pablo, que entiende muy bien estas cosas, les dice haced todo. La palabra hacer es un imperativo. Hacer, por supuesto, se refiere a realizar, llevar a cabo, finalizar. Pero cuando se coloca de esta manera, hacer, es un imperativo, es un mandamiento. Pablo les está diciendo, ustedes deben hacer absolutamente todo lo que les compete hacer. ¿Con qué autoridad Pablo manda esto? Pues con la autoridad de Dios. Primeramente porque Dios así lo ha demandado en su palabra, y segundo, como también por supuesto, él fue revestido de autoridad como ministro del Señor para demandar estas cosas. Así entonces entendemos que cuando Pablo dice haced todo, se refiere precisamente a todo lo que Dios ha mandado. Por último, en este contexto, en este pequeño paréntesis, veamos muy bien que lo que el apóstol Pablo siempre ha hecho énfasis para que los filipenses obedezcan, o en todas las cartas que él habla a cada uno de a quienes les manda la carta, espera obediencia, no principalmente obediencia a él como si alguna cosa él fuera en sí mismo. Él no demanda una obediencia como si alguna forma de autoridad inherente estuviese presente en él. Él siempre jala la mente de sus lectores, siempre jala los pensamientos de sus lectores a que lleven una obediencia a Cristo y su palabra, que lleven una obediencia a Dios y a su santa ley.
Si bien es cierto que el apóstol Pablo tiene una autoridad como apóstol y como ministro para enseñar y demandar de las iglesias obediencia, él no basaba la obediencia de aquellos a quienes le escribía en su propia investidura de autoridad, sino en la palabra del Señor. Algo que va a ser muy usual en Pablo, siempre citar las Escrituras para que la mente de quienes le leen se vayan directamente a la Escritura y sepan, Dios ha hablado eso, por lo tanto debemos obedecer. Él esperaba, por supuesto, que cada uno de los que le leían en sus cartas pudieran encontrar el consejo divino para ellos poder someterse voluntariamente a lo que se les demandaba, no por causa de que un hombre era pastor o ministro propiamente, sino porque lo que ese pastor o ministro o apóstol en este caso estaba demandando estaba reflejado en la palabra del Señor. Y eso es algo que debemos nosotros recordar en nuestro tiempo también, sobre todo cuando abundan en los púlpitos modernos personas que sencillamente reclaman tener una autoridad que va más allá de lo que Dios ha demostrado en la Escritura, y por lo tanto no es legítimo ni es deber prestar ninguna forma de obediencia a sus palabras, pues la investidura que tienen la han traicionado al alejarse de la bendita y santa palabra del Señor. Culminado este contexto, o paréntesis, Pablo continúa diciendo: haced todo sin murmuraciones y contienda. Detengámonos un momento en la palabra murmuraciones. Este es el segundo paréntesis que voy a hacer en la predicación. En la palabra murmuración quisiera darle algunas definiciones. Hoy voy a citar a 4 diccionarios, o 3 diccionarios y las definiciones del Nuevo Testamento, de las palabras del griego del Nuevo Testamento de William Barclay, para que nos ayuden a tener entendimiento de qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo al referirse con esta palabra, murmuraciones. Pudiera ser que en nuestro tiempo encontrásemos que algunos tienen un concepto de murmuración que dista un poco de lo que la palabra de Dios dice, y pudieran estar practicando murmuración sin darse cuenta quizá de que están practicando murmuración. Lo cierto es que la palabra utilizada por el apóstol Pablo significa, según Strong, murmuración, murmullo, queja. Básicamente esas son las tres palabras de definición para el vocablo que utiliza el apóstol Pablo: murmuración, murmullo, queja. Voy a utilizar también la definición del diccionario Helps, que dice murmurar, quejarse, para mostrar un descontento latente, zumbando en un murmullo bajo y constante. Volveré a esta definición dentro de poco. También voy a utilizar la definición del diccionario Thayer. El Thayer dice desagrado secreto, no declarado abiertamente. Vean las características que se van dando, ¿no? Desagrado secreto, no declarado abiertamente. Y William Barclay dice de este vocablo que describe el murmullo en voz baja, amenazador, descontento, de una multitud que desconfía de sus dirigentes y que está al borde de la rebelión. Un poco más extenso que el de los otros 2 diccionarios. ¿Cuál es entonces el punto aquí? Que el apóstol Pablo está mandando a los filipenses que ellos tengan obediencia a las palabras del Señor sin tener murmuración. ¿Y a qué se refiere él cuando habla de murmuración? A esta conducta que es propia de aquellos que al recibir la palabra de Dios no van abiertamente contra el consejo de Dios, sino que en voz baja, recluidos, ocultamente comienzan a pelear con el consejo del Señor y a regar de alguna manera por muchos otros lugares el descontento, hasta que, generalizando el descontento, se manifiestan contra el consejo de Dios. Este es básicamente el sentido del vocablo en el que Pablo se está refiriendo. ¿Cómo lo sabemos? Bien, este vocablo es usado en la versión griega de las Hebreas Escrituras, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo, pero fue versionada por los 70 ancianos del exilio en Alejandría al griego. Y entonces, por supuesto, cuando fue versionado al griego, la palabra que utilizaron para murmuración en los pasajes que vamos a ver ahorita es precisamente el vocablo que Pablo está utilizando en el Nuevo Testamento al escribir que hagamos todo o que obedezcamos al Señor sin murmuración. Ahora, ese vocablo que es usado allá en la versión griega del Antiguo Testamento, ¿sabe qué mostraba? Mostraba la continua conducta murmuradora y querellosa del pueblo de Israel que estuvo en el desierto cuando Dios estaba guiándole al salir de Egipto, ¿recuerda? Al salir de Egipto le guió por el desierto hasta introducirlos en la tierra prometida.
Bien, esa conducta murmuradora y querellosa del pueblo de Israel en el desierto, este vocablo en la versión griega se encarga de manifestarlo, de describirlo. Por ejemplo, vamos a ir a varios pasajes en el Antiguo Testamento para revisar esto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Rápidamente vamos a utilizar nuestra Biblia. Hemos venido aquí a aprender de la palabra del Señor. No nos interesan las invenciones de los hombres, queremos la bendita palabra del Señor. Éxodo 15, versículo 24, dice de esta manera: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Breve contexto rápido. Ellos, después de que salieron de Egipto y el mar fue abierto en dos y ellos pasaron en seco, y luego el mar arrojó a todos sus enemigos al fondo, y todo ese juicio que Dios llevó a cabo allí, ellos salieron y glorificaron al Señor con el cántico. ¿Recuerdan? El cántico de Miriam. Allí en Éxodo 15, por cierto, está. ¿Qué es lo que sucede luego? Ellos, felices y contentos de que Dios había juzgado a sus enemigos y lo habían librado, siguen el camino y Dios les dirige, pero luego se encuentran rápidamente con que ya estaban sin agua y tenían ya tanto tiempo andando que pues estaban carentes del líquido, del vital líquido, del agua. Y resultó que cuando se encontraron con un lugar en donde habían aguas, estas aguas estaban amargas, no se podían beber de lo amargas que estaban. ¿Qué fue lo que hicieron? Bien, no se inclinaron de rodillas y clamaron al Señor diciendo, Señor, ayúdanos y danos el camino en el que debemos seguir. No, ellos pues murmuraron contra Moisés, y por supuesto la Escritura nos muestra que cuando murmuraron contra Moisés realmente estaban murmurando contra el Señor. Así entonces eso describe uno de los muchos pasajes que la Escritura nos muestra de cómo este pueblo era continuamente un pueblo murmurador. Vamos a ver otro aquí mismo. Volteamos la página en el capítulo 16. Y así de fácil que volteamos una página, a veces pensamos que eso fue ahí mismo. No, esto fue una conducta siempre, y esto ha pasado mucho tiempo, y luego ellos vienen y nos cuenta esto, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, capítulo 16, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora, ¿qué era lo que había pasado allí? No tenían comida. Y entonces ahora, en vez de clamar al Señor por su ayuda, su auxilio, ¿cierto? O confiar en el Señor, que recién ellos habían visto que aplastó los ídolos de Egipto con todos los prodigios y hazañas que Dios había hecho con su portentosa fuerza, y que había destruido a sus enemigos hundiéndolos en el fondo de la mar detrás de ellos, y que los guiaba el Señor con una nube de fuego en la noche para que no murieran congelados y pudieran ver el camino, y una de nube en el día para que no murieran abrasados por el calor del sol. Ellos no pidieron a ese Dios fuerte, portentoso, prodigioso. No clamaron con fe a Él ayuda, no. Ellos tuvieron la muy buena idea de murmurar otra vez. Por supuesto digo buena idea en sentido irónico, ¿ok? Nadie vaya a pensar que estoy condonando esa actitud. Nuevamente pasamos la página, y en el siguiente capítulo 17:5 encontramos que Moisés nos escribe que sucedió esto. Y Jehová dijo a Moisés, 17:5, pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Bueno, si usted lee todo el contexto antes de la orden que el Señor le había dado, nos muestra que el pueblo otra vez estaba murmurando contra Dios y contra Moisés. En los primeros versículos lo podemos ver claramente. A ver, creo que leí el que no era. Es el 3, perdón. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Recordemos que nosotros estamos leyendo esto así, rápido, saltamos de un texto al otro. Pero esto era una conducta que era muy recurrente en el pueblo de Israel, en la asamblea de Israel, estando en el desierto. Miren lo que se nos dice en el Salmo 106. Vamos a saltar al Salmo 106. En el Salmo 106, en el versículo 25, hablando precisamente de lo que decía ya, vamos a leer desde el 24, dice así: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, se refiere a la palabra del Señor. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz
de Jehová. Ahora aquí me detengo un poco. Precisamente el asunto de la conducta murmuradora de Israel nos revela dos cosas. Lo primero, tenían ese descontento y ese desagrado contra la voluntad y la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta? Este último texto lo dice claramente: no creyeron a la palabra del Señor y no oyeron la voz de Jehová. ¿Cómo se manifiesta que alguien realmente no ha creído al Señor? Porque no oye o no atiende la voz del Señor, no obedece aquello que el Señor ha mandado. Antes bien, su conducta va contra la palabra del Señor, murmura contra el consejo del Señor. Esta era la conducta que notablemente la Asamblea de Israel mantuvo en el desierto, y que, si recordamos muy bien, por esa razón y otras también, el Señor los destruyó a toda esa generación en el desierto, salvo algunas pequeñas excepciones, como nosotros podemos recordar, ¿no? Oseas, hijo de Nun, quien fue llamado Josué, introdujo al pueblo a la tierra prometida. Caleb también, ¿cierto? Fuera de estas pequeñas excepciones, toda esa generación de 20 años para arriba, que fueron incrédulos a la palabra del Señor y que cansaron y colmaron al Señor con sus continuas murmuraciones y contenciones, fueron destruidos. ¿Dónde? En el desierto. Ahora, este es el punto. Volvamos al Nuevo Testamento y veamos en 1 Corintios 10 que Pablo tiene esto en mucha consideración. Pablo, conocedor de la ley, les manda a ellos, a los filipenses, que obedezcan a las demandas del Señor sin ninguna murmuración, porque él mismo entiende que la murmuración llevó al pueblo de Israel a ser destruido en el desierto. Y una nueva generación entonces fue la que se levantó y poseyó la tierra que Dios había prometido. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quiénes está haciendo referencia? Al pueblo de Israel allá cuando salieron de Egipto en la esclavitud, y por el paso del mar, por supuesto, fueron dirigidos hacia el desierto por el Señor. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí los dispensacionalistas se extrañan por completo, porque Cristo está en el Antiguo Testamento bautizando, guiando, alimentando, reprendiendo y alentando. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuche, presta atención a ese texto. Los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, Dios los acabó allá en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Eso cuando hicieron el becerro de oro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bendita sea la palabra del Señor, pero esto es una reprensión severa. Esto precisamente nos habla de lo destructiva que es la conducta murmuradora. Y no hablo meramente de aquel que se le ha escapado algo en murmuración por descontento, como los hijos que a veces uno les da una orden y de repente se dan la vuelta y refunfuñan un ratico. Y de repente uno le dice, ¿qué has dicho? No, papá, perdón, es que, ya. No, sino tender a esa conducta, tener la inclinación natural a la murmuración. No estar conscientes de nuestra propia pecaminosidad e inclinación y no luchar contra esa inclinación a la murmuración. Esta es una conducta que llevó al pueblo de Israel en el desierto a ser destruidas por el destructor. Esto debería aconsejarnos a nosotros, así como sin duda alguna aconsejó a los filipenses al leer la carta del apóstol Pablo. Pablo entendía esto muy bien. Era un erudito de la palabra del Señor, recordaba cada uno de esos pasajes. Lo vemos aquí en 1 Corintios 10.
Aunque bien lo está diciendo allá en Éxodo, allá en Deuteronomio, allá en Números, uno puede, si ha leído la Escritura, ver claramente que cada cosa que él está diciendo allí está implicado en un pasaje de la Escritura en donde él tomó un ejemplo, que Dios castigó esos pecados que la Asamblea de Israel tuvo en el desierto y no los dejó entrar a la tierra prometida. La analogía de Pablo es muy perspicaz, pero es muy adecuada también. Adecuada precisamente porque lleva los pensamientos de los lectores corintios a que pensaran que el Señor había castigado los pecados de la Asamblea de Israel en el desierto, de modo que no heredaron la tierra prometida. Esa forma de pensamiento siempre se presenta en el apóstol Pablo. Sin duda, cuando él está escribiendo a los filipenses y dice que hagan todo, pero sin murmuraciones, tiene en cuenta que una de las razones por las cuales perecieron bajo el destructor la Asamblea de Israel en el desierto fue la murmuración. Ese susurro bajo, aquella forma de descontento manifestado en ese parloteo como zumbido bajo, a bajos tonos, que no pretende ser escuchado de primera vez, pero que busca ir ganando fuerza hasta presentarse y manifestarse completamente en el desacuerdo abierto. Así entonces, la murmuración muestra un descontento latente, muestra por medio de ese murmullo bajo y constante una queja, muestra más propiamente una conducta quejumbrosa, que no está en acuerdo con el consejo de Dios, que tiene sus propias ideas, que tiene sus propios fines y que sigue sus propios caminos y medios. En este contexto, el apóstol Pablo sabe que la murmuración puede destruir a la iglesia en Filipos, que antes de ponerse a obedecer las demandas del Señor, entraban en murmuraciones entre ellos y contra, por supuesto, quienes le dirigían en el Señor. Ellos no llegarían a tener la bendición de esta manera. Por supuesto, lo que estaban llegando a estar, como dice Barclay, es al borde de la rebelión. Cuando la murmuración comienza entre el pueblo del Señor, por supuesto la rebelión está a las puertas. Ahora, el Señor aborrece la murmuración, hermanos. Lo muestra por toda la Escritura. Por lo tanto, es lógico que el apóstol Pablo demande de ellos, así como demanda de nosotros también al mismo tiempo, que no seamos murmuradores y quejumbrosos. Pablo no es el único que habla acerca de la murmuración. Como hemos visto a todo dar, nosotros vemos que Dios aborrece la murmuración. Fijémonos, por ejemplo, también en Santiago 5:9. Otro autor que no es el apóstol Pablo, pero que claramente nos habla acerca de ello también. Santiago, capítulo 5, versículo 9, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Vemos claramente que no es algo que sea visto de buena manera o con agrado la murmuración. Ese estado de continua queja contra los hermanos, contra Dios mismo. ¿Por qué a mí, Señor? Eso es una queja también. Esa conducta quejumbrosa jamás será avalada por la Escritura, al contrario, es condenada. Santiago aquí, en Hermanos de nuestro Señor, dice claramente que el juez está a la puerta. ¿A hacer qué viene ese juez? A juzgar, viene a condenar. De hecho, dice, para que no seáis condenados. La murmuración propone precisamente a las personas practicantes de este pecado, los propone delante de un juicio, los coloca delante de un juicio y condenación. Cuando un espíritu, una alma, es sencillamente muy difícil de quedar satisfecha y siempre está con el descontento y siempre murmurando y siempre replicando, ha puesto este pecado en una condición de juicio y condenación a su portador. ¿Se entiende eso, hermanos? Primera de Pedro también. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 también. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pedro dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Vemos que el apóstol Pedro también concuerda con el resto de las Escrituras, por supuesto, es un mismo espíritu que le inspiró, que las cosas deben ser hechas sin murmuraciones. ¿Sabe qué llama la atención? Que diga hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Vale acordar que el día de hoy básicamente los cristianos ya no hospedan ni a sus propios hermanos. No los hospedan.
y que cuando lo hacen alguna suerte de conducta regañadientes está en ellos, es decir, lo hacen pero disculpen las malas caras. Es que precisamente esa conducta aflora cuando el deber de obedecer las demandas de Dios es puesto delante de nosotros. ¿Cuál es nuestro deber? Mortificar la carne. Mortificar la carne. Desenmascarar las pretensiones de la carne. Ser entendidos de estas cosas. No apabullarlas como hace el que es conductualmente un murmurador. No tratar de esconderlas y ponerlas debajo y solamente yo lo voy a tener aquí en mi corazón y se lo trataré de comunicar a alguien más que pueda mantener exactamente el mismo pensamiento que yo. No se trata de ello. El creyente debe obedecer las demandas del Señor con su sumisa voluntad, con humildad. Decir, el Señor dice esto, me someto a ello. Pero es que vienen sufrimientos. Es que vienen padecimientos por causa de esta cosa que el Señor me está mandando. Me importa muy poco. Obedecer al Señor es mi objetivo. Si debo sufrir, pues tendré que sufrir. No voy a murmurar contra la voluntad del Señor. Si Dios me demanda esto, haré esto. No tengo por qué murmurar contra el Señor. Así entonces, Pablo, sabiendo cómo Dios quebrantó a Israel en el pasado, por causa de esas continuas murmuraciones, demanda a los filipenses una obediencia a los mandamientos divinos que no sea, como hemos explicado, a regañadientes, sino más bien una voluntariosa y sumisa obediencia, del cual, por supuesto, Él les ha dado ejemplo en el humilde servicio de Jesucristo que Él recién les había citado en Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, por supuesto, y hasta el 11. El Señor Jesucristo obedeció al Padre hasta la muerte, sin murmuración alguna y sin importar la dificultad del mandamiento. Así los filipenses debían obedecer al Señor y hacer todas las cosas que Dios demandaba sin aquella murmuración característica de quienes fueron destruidos en el desierto, sino que más bien tenían que ser ellos humildes, tener resuelta disposición y amor entre ellos, con un mismo sentir y procurando el bien de cada uno de los demás. Volvamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo continúa y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. He aquí el punto. La murmuración rara vez se queda únicamente en ese murmullo bajo contra lo que es el consejo de Dios. Rara vez la murmuración se queda con el tono bajo, sino que lo eleva hasta que, por supuesto, manifiesta el descontento. Vale acotar que no todo contencioso es un murmurador y no todo murmurador es un contencioso, pero generalmente la murmuración llevará a la contención o disputa estéril. Y muchas veces los contenciosos han llegado a contender o disputar con sus discusiones estériles por causa de que en su corazón primero ya han murmurado contra esto. Ahora, permítame darle también definiciones acerca de la palabra que el apóstol Pablo utiliza allí para contiendas. El vocablo significa, según la Strong, disputa, contienda, pleito. Tres básicas definiciones que evidentemente dan a entender lo mismo: disputa, contienda, pleito, al menos en el contexto en el que nosotros estamos estudiando, porque también en otros contextos ese mismo vocablo puede significar razonamiento o pensamiento dado hacia un asunto. Pero en este contexto, el que está siendo utilizado tiene que ver con disputa y contienda, un pleito que no sigue una buena intención, que no hay un objetivo agradable o sano en ello. ¿Qué dice el Thayer de este mismo vocablo? Dice cuestionamiento. Cuando es en referencia a lo que se debe hacer, es vacilación y también duda. Tenemos aquí una mejor forma también de lo que el vocablo, de lo que está impregnado en el concepto del vocablo: cuestionamiento, vacilación, duda. ¿Ok? Barclay dice de este vocablo: describe las disputas inútiles y a veces también malintencionadas. Y ya veremos que en este contexto, por supuesto, se refiere mucho sobre todo a la mala intención, que es el motor para muchas disputas, generalmente en los pleitos que se llevan a cabo. Y por último, el diccionario Helps dice de este vocablo: razonamiento basado en uno mismo y por lo tanto confuso,
especialmente porque contribuye a reforzar a otros en la discusión para que permanezcan en su prejuicio inicial. ¡Wow! Este contexto está bastante, pero bastante integral. Lo cierto del asunto entonces es que en todas estas definiciones del vocablo utilizado en este contexto del apóstol Pablo, Filipenses 2:14, contienda tiene un muy especial contexto malintencionado, pecaminoso, malo, negativo. Y esto lo veremos un poco más adelante también de una manera mucho más franca, porque hay contextos en los que la contención es legítima y a veces hasta necesaria. Ya hablaremos acerca de eso. Lo cierto es que el apóstol Pablo, cuando habla en este contexto de que se obedezca todo lo que ha mandado a Dios, pero sin ninguna conducta contenciosa, está también recordando todo lo que la asamblea de Israel llevó a cuenta contra el Señor en sus continuas murmuraciones y contenciones. Sin ninguna duda, el apóstol Pablo conoce muy bien la historia de cómo Israel era murmurador y querelloso contra el Señor. Que en vez de ser sumisos, humildes y voluntariamente obedecer al Señor y entonces recibir de Dios las bendiciones, siempre estaban murmurando, contendiendo contra Él y al final de cuentas, por supuesto, desobedeciendo. Se nos muestra una y otra vez en las Escrituras. Esta conducta era muy usual en el pueblo de Israel y era muy, pero muy manifestada en el desierto. No que luego de llegar a la tierra prometida no lo hicieran, por supuesto que lo hicieran, pero en el desierto fue mostrado de una manera mucho más amplia. Ahora, en quienes más se llegó a manifestar una conducta contenciosa y disputadora de manera negativa, hermanos, fueron los fariseos y saduceos. Los fariseos y los saduceos, que conformaban el Sanedrín en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos siempre estaban dispuestos a disputar y contender, pero no con buenas razones y motivaciones, sino, como dicen los conceptos que hemos tenido a la mano, centrados en sí mismos y deseosos de arrastrar a los demás hasta sus propios prejuicios malintencionados y a la vez a su propia condenación. Echemos una ojeada rápida a esta conducta en los evangelios. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Es necesario no solamente llenarnos de las definiciones correctas de los significados de estos vocablos, sino verlas en ciertos ejemplos en las Escrituras para que nosotros mismos no nos hallemos practicando estas cosas. Mateo capítulo 23, versículo 15. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Este era el actuar de los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros! ¡Wow! Evidentemente estas palabras no son muy fáciles de digerir o tragar, pero lo cierto es que el Hijo de la Gloria, la sabiduría encarnada, el Señor manso y humilde, estaba refutando precisamente este carácter contencioso y procurador proselitista con sus prejuicios de otras personas contra los fariseos. Lo estaba derramando contra los fariseos. Procuraban llevar a otros a sus prejuicios por medio de sus persuasiones contenciosas y disputadoras. Lo hicieron contra el Señor, llegando siempre hasta Él con preguntas capciosas para procurar el mal contra el Señor. Disputadores elocuentes, contenciosos elocuentes, pero disputadores y contenciosos malintencionados, que no tenían ningún deseo de glorificar a Dios y contribuir para la edificación o la nutrición de las almas del pueblo del Señor. Tal es así que así se manifestaban contra el mismo Señor de la gloria, Jesucristo. Vamos a ver algunas de estas manifestaciones. Mateo capítulo 16, aquí mismo en este evangelio, vamos a ir al 16. Versículo 1, brevemente dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. O sea, ni siquiera era una petición legítima, en el sentido de que ellos tuvieron necesidad de creer en Él y quieren saber si verdaderamente este es el que había de venir, sino que esto lo hacían para tentar, buscando el mal. Eran contenciosos, malintencionados, disputaban malintencionadamente.
Vamos a ir al Evangelio según Marcos, el segundo Evangelio. Y en Marcos, veamos el capítulo 8, este breve Evangelio, en el capítulo 8, versículo 11, nos da otra mirada de ello, que es el paralelo de Mateo 16. Dice, vinieron entonces, en Marcos 8:11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Ahí está, discutidores, contenciosos, querellosos. Murmuraban siempre entre ellos y luego presentaban la disputa o la contención, ¿no es cierto? Siempre que el Señor Jesucristo lo vemos en escena en los evangelios, que por cierto vale acotar que siempre llegaba primero que los fariseos, llegaba a predicar el evangelio, llegaba a enseñar, llegaba a sanar a los enfermos y a guiarles en el camino del Señor. Entonces en góndola llegaban todos los fariseos y saduceos, los miembros del Sanedrín, escribas, y llegaban y empezaban a murmurar entre ellos. El que lee los evangelios se da cuenta de ello rápidamente. Era una conducta de ellos, era un pecado recurrente en ellos. Y después entonces uno, en representación de todos, levantaba la disputa. ¡Oh, buen maestro! ¡Oh, maestro buenísimo! Y empezaban a buscar cómo condenarle en alguna palabra, cómo acusarle en alguna palabra. ¿Cuál era el medio? Empezaban a discutir con él, a disputar con él, por supuesto, con mala intención. Miremos aquí mismo en Marcos capítulo 10. Vamos a pasar la página. Y en el capítulo 10, en los primeros 2 versículos, ¿qué nos dice Marcos? Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, escuche, caminó hasta allá, se fue para predicar el evangelio, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como él solía hacer. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Santo Dios, él se movió de un lado hasta el otro para predicar el evangelio. Hasta allá llegaron los fariseos con su conducta querellosa y murmuradora para disputar malintencionadamente con el Rey de Gloria y la sabiduría encarnada, con el Logos de Dios. Podemos ver con estas descripciones, amado hermano, que alguien que tiene una conducta querellosa, una conducta disputadora, reñidora, de pleitos, no está satisfecho nunca, quiere siempre ir a la discusión, al pleito, a la disputa, a la contención. No tiene un corazón de pacificación, no va a pacificar. Miremos Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, ¿qué nos dice? En el versículo 6 nos muestra otra vez a estos querellosos obrando de la manera que les es particular. 8:6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Todos los que recuerdan el contexto de este pasaje, pues por supuesto los fariseos traen a una mujer que fue encontrada supuestamente en adulterio, y entonces traen para apedrearla como la ley de Moisés mandaba. Mentira, y mentira del diablo. Malos jueces juzgaban no con justo juicio. Si fue encontrada en adulterio, ¿dónde estaba el hombre que estaba en adulterio con ella? La ley del Señor mandaba que trajeran al hombre y a la mujer, y ambos serían apedreados. Ellos trajeron a la mujer. Quizá el hombre que había estado con ella andaba en medio de ellos para deshacerse como chivo expiatorio de la mujer adúltera. Lo cierto es que mientras ellos buscaban tentar al Señor con su disputa capciosa, con su pleito con que le armaron, el Señor estaba muy tranquilo. Y sabemos el resto de la historia, cómo el Señor desarmó toda su necedad de tal manera que todos tuvieron que avergonzados irse de allí. Esta era la conducta de los fariseos. Siempre estaban contendiendo y disputando. Y esa conducta disputadora y contenciosa, tenemos que decirlo, no tenía una buena intención. Es distinto a ciertas discusiones o disputas que son necesarias, legítimas, tener. Estas no eran legítimas. Estas tenían mala intención. Procuraban buscar el mal, querían hallar el mal, querían hacer el mal. Tenían una mala intención.
Esto de la mala intención, vamos a verlo en Mateo capítulo 22. Vamos a ver cuál era el pensamiento que gobernaba la contención de los fariseos. Luego vamos a ver un contraste con el pensamiento que gobernaba, por ejemplo, a Pablo en las disputas y discusiones de Pablo, porque Pablo era un hombre que discutía mucho, ya lo vamos a ver. Mateo capítulo 22, en el versículo 15, Leví nos dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Se dan cuenta? Se volvieron a juntar y empezaron entre ellos: chiquiti, 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 chiquiti. ¿Qué vamos a hacer para poder sorprenderle en alguna palabra? Vamos a tramar. Por supuesto, si querían sorprenderle en alguna palabra, tenían que llegar a él con ese plan tramado y empezar a disputar con él. Eran amadores de la contención. Veremos un proverbio más adelante acerca de ello, que nos habla de la escritura de quienes aman la disputa, los que aman la discusión. Ya vemos entonces que no era una buena intención. El versículo 18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor Jesucristo no era pero para nada suave o esponjoso con los fariseos y saduceos. Había malicia en el corazón de ellos, lo dice nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo, mire lo que dice el 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, otra vez, murmuradores y querellosos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Querían ellos aprender del Señor Jesucristo? ¿Su pregunta era para aprender de la sabiduría del Señor? ¿Acaso este intérprete de la ley preguntaba porque quería saber lo que la ley del Señor dice? No. Preguntaban no para conocer, preguntaban no con humildad, preguntaban para mostrar su intención maligna y entonces irse a catalizarla, a cristalizar su maldad, la malicia de ellos. Esta era la conducta de ellos, maliciosa. Miren lo que dice en Marcos. Nuevamente vamos a Marcos. Marcos capítulo 3, 12. Estamos viendo con qué intención ellos contendían. Marcos capítulo 3, 2. Sí. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Breve contextualización. Había un hombre de una mano seca que estaba allí. Y ellos llegaron allí y comenzaron, por supuesto, a acechar. Mira el término que utiliza Marcos. Comenzaron a acechar como una bestia de presa, como una bestia feroz que quiere devorar. Empezaron a acechar, ya habían tramado plan. Y miren nada más lo que estaban acechando. Estaban viendo a ver si sanaría o no a un hombre con la mano seca. Vaya malicia. Ni siquiera tenían el deseo de ver al hombre de la mano seca sanado, sino que si lo sanaba en día de reposo, entonces ellos tendrían que disputar y según ellos encontrarían una falta moral en el que hizo la ley. Necios, maliciosos. En Marcos 12:15, último texto que utilizamos en este punto, en Marcos 12:15 se nos muestra nuevamente esa conducta de ellos, maliciosa. Sus discusiones no llevaban a nada bueno, eran inútiles. Marcos 12:15, a ver. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Lo que está sucediendo en este contexto es que ellos, como siempre, tramando un plan contra el Señor, se juntaron esta vez con los herodianos. Déjeme decirle algo: los fariseos y los herodianos se odiaban entre ellos, pero se unificaron porque tenían un plan y un objetivo en común. Esa es la conducta de un murmurador y un contencioso. Así se mueve, se conduce un murmurador y contencioso. Y ellos, que eran un grupo de murmuradores y contenciosos, se asociaron con los herodianos para tratar de sorprenderle en la prueba en que le habían colocado. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Cristo, como siempre, con su sabiduría los aplastó y los dejó en vergüenza. Muéstrame la moneda. ¿De quién es la efigie que está allí? ¿De quién es la imagen?
De César, déselo, pues, eso es de él. Pero a Dios lo que es de Dios, es decir, a Dios también había que pagarle tributo, no hay que dejar de hacerlo. Al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios, cada cosa en su lugar. Lo cierto es que vemos aquí, precisamente, otra vez, la hipocresía de ellos. Se mostraban como que querían saber algo o aprender algo, pero en realidad cuando preguntaban hipócritamente, lo que tenían era malicia en el corazón. No preguntaban con humildad para entender o para saber. Ellos solamente querían arrasar, acusar, hacer daño. Disputadores, querellosos, murmuradores. Hermanos, tal es el punto de la conducta contenciosa de los fariseos. Ya van a ver por qué estoy tomando tanto el ejemplo de los fariseos. Era tal la conducta contenciosa y disputadora de los fariseos que al final ellos mismos persuadieron a toda una multitud. Cuando Cristo fue presentado por Pilatos ante ellos, ¿recuerdan? Persuadieron a toda una multitud para que Jesucristo fuese crucificado y un homicida y sedicioso fuera liberado, Barrabás. Vamos a ir allá, porque para eso tenemos la Biblia. Mateo capítulo 27, casi al final del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27. Desde el versículo 17 y hasta el versículo 26. Brevemente, leemos: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, el Sanedrín estaba compuesto de fariseos, escribas y saduceos, es decir, estos que están nombrando aquí. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Mentira, no es inocente nada. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Fuera de la sórdida escena que tenemos aquí, lo horripilante de todo esto, tenemos el punto de nuestra disertación en este contexto. La conducta murmuradora y contenciosa de los fariseos les llevó a aborrecer de tal manera al dador de la vida que persuadieron a las gentes para pedir la libertad de un homicida y pedir la muerte del autor de la vida. Hacia allá conduce la conducta murmuradora y contenciosa. Ahora, Pablo conocía muy bien esta conducta. Ahora sí, volvamos a Filipenses 2 y nuestro contexto. Pablo conocía muy bien esta conducta. ¿Por qué? Pablo mismo había sido fariseo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Y en Filipenses capítulo 3, él describe brevemente lo que él había sido en el pasado. Vamos a ver el 4 y el 5. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley y en la carne, él tenía mucho de qué gloriarse y confiarse. Era uno de esos tantos fariseos que sin duda con mucho le había costado formar parte de este grupo. Pues esta secta era pero muy estricta y rigurosa con sus requerimientos de entrada. Así entonces, sin duda alguna, Pablo se había propuesto entrar entre los fariseos y después de muchísimas pruebas y preparaciones, él entró en la secta de los fariseos. Ya nosotros sabemos que sin duda alguna tenía la conducta requerida por la secta. ¿Cómo lo podemos ver? Bien, así sería él como fariseo
que luego entonces él fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo por órdenes de esos disputadores y contenciosos miembros del Sanedrín. Vamos a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, nos narra Lucas diciendo esto que acabo de afirmar, que el apóstol Pablo pues había salido con órdenes para encontrar a los creyentes, a los cristianos, meterlos presos y azotarlos y matarlos. Dice, Saulo, primeros 2 versículos de 9, Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dilucidemos brevemente acerca del texto. ¿Qué estaba respirando contra los discípulos del Señor? Amenazas y muerte. Tenía la conducta de todo un fariseo. Respirando amenazas y muerte. Y en segundo lugar, no respetaban hombre o mujer cualquiera que se atravesara en su camino y dijera estar en el camino del Señor creyendo que Jesús era el Cristo. Vámonos, de una vez. Vas a sufrir todo lo que nosotros nos encargaremos de hacerte sufrir. En eso andaba el apóstol Pablo. Pablo conocía muy bien y muy de cerca la conducta murmuradora y contenciosa de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, porque él mismo llegó a tener una conducta también murmuradora, contenciosa, pleitista, de malicia. ¿Se entiende eso, hermanos? De hecho, y por supuesto, un poco antes de este capítulo 9 que hemos leído, al finalizar de la exposición de Esteban, uno de los diáconos guiados por el Espíritu Santo, que les predicó al Sanedrín y que por mano del Sanedrín fue apedreado, las ropas de quienes apedrearon, las ropas de las personas que apedrearon a Esteban fueron arrojadas a los pies de alguien llamado Saulo. A los pies de Pablo arrojaron las ropas. Él estaba no solamente estaba concordando con ellos en esa acción, no solamente estaba consciente de esto y lo apoyaba, sino que en su propio corazón él mismo quería llevar a cabo, y lo hacía, las cosas que estos murmuradores querellosos llevaban a cabo contra el Señor y contra su iglesia. Así entonces la Escritura nos muestra por doquier lo dañino de una conducta murmuradora y contenciosa, declarando, por supuesto, que las contenciones provienen de la soberbia misma. Vamos a ir al libro de Proverbios, que aquí nos vamos a quedar un rato. Ahora quiero ver nuevamente con la Escritura de dónde proviene esta cosa. Si hemos de rechazar la disputa maliciosa, tenemos que aprender a conocerla de raíz. ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que produce? ¿Quiénes están mucho más factibles, mucho más plausibles que practiquen este pecado? ¿Y cómo podemos nosotros librarnos de esta conducta? Vamos a Proverbios capítulo 13. El libro de Proverbios capítulo 13 es un libro, por supuesto, que nos dota de sabiduría, discernimiento, prudencia. Nos aleja de una clase de conducta como esta. Proverbios 13, en el versículo 10, miren lo que dice. Proverbios 13, 10. Tienen ya, ¿verdad? Porque yo no. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La primera parte de este texto nos dice claramente de dónde viene la contienda maliciosa. ¿De dónde viene? De la soberbia, pretensión, orgullo, arrogancia. Cuando una persona entonces tiene una conducta querellosa, discutidora y murmuradora, ¿de dónde le proviene esto? Soberbia, arrogancia, orgullo, pretensión. En este mismo punto, Proverbios capítulo 28, a ver, rápidamente. Proverbios 28, 25, la primera parte del versículo. Dice: el altivo de ánimo suscita contiendas. ¿Qué es lo que hace quien tiene un ánimo altivo? Suscitar, procrear, producir, generar. ¿Qué cosa? Contiendas. Así entonces vemos claramente con este primer punto también que todo aquel que tiene una conducta querellosa, murmuradora y discutidora tiene un problema principalmente ¿con cuál pecado? Orgullo, con la soberbia, con la pretensión.
alguien que está dispuesto notablemente a la contienda maliciosa y también a la murmuración, tiene un problema con el orgullo. Ahora, también podemos ver en la Escritura que esta es acompañada por un temperamento irascible, es decir, no solamente el orgullo lo que lleva a discutir maliciosamente, es también el temperamento irascible lo que lleva a una persona a pecar y pecar en la contención y en la murmuración. Vamos a ir a Proverbios capítulo 15. Y en 15, versículo 18, encontramos que la palabra del Señor sentencia, 15, 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hay un contraste allí. Hay un contraste entre aquellos que buscan pacificar, ¿no?, apaciguar la rencilla, el pleito, la disputa, que ven que el asunto está alterado y no quiere que el fuego siga encendido porque es un fuego malo en ese contexto y buscan apagar ese fuego. Pero hay otros cuyo temperamento irascible le echan más leña, más carbón al fuego para que arda más la disputa y por supuesto llegue a las últimas consecuencias. Así entonces no es solamente un problema de orgullo, es un problema de un temperamento irascible. 29-22 de Proverbios. En este mismo punto tenemos otra resolución de los proverbios. Qué hermosos son los proverbios del Señor. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas. 29, estamos leyendo el proverbio. 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ya sabemos claramente que el temperamento irascible los va a llevar a la violencia, los va a llevar al pleito, a la riña, a la contención, a la murmuración y a todas estas cosas que sabemos que por supuesto son desagradables ante el Señor. Ahora, no solamente entonces orgullo o pretensión, no solamente el temperamento irascible o la furia nos llevan a tener esta conducta, sino que también las contiendas son producto de la perversión en el corazón. Proverbios 16-28. Vamos allá. Proverbios 16-28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Suele el chismoso ser un murmurador y el murmurador un chismoso. Lo cierto es que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, crea disensión. Sin duda alguna Pablo conocía muy bien estos pasajes, pues no quería que en la iglesia de Filipos hubieran querellosos que sembraran disensión con su murmuración y su chisme. Y tampoco quería, por supuesto, que entre los contenciosos y disputadores que estaban allí en medio tuvieran, por supuesto, luego un tremendo problema en la iglesia. La perversión estaba a las puertas. Ahora, la Escritura también nos muestra, vamos a ir a Proverbios 26-21, que las personas que tienen un carácter contencioso están siempre dispuestas a caer en inútiles disputas e insanas contenciones. Miren lo que dice el 26-21. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Es decir, y en otras palabras, usted quiere que por supuesto se mantenga el pleito, deje metido ahí en medio al contencioso. Si usted deja metido en el medio al contencioso, el pleito continuará, no cesará. ¿Por qué? Porque es como carbón para el fuego. Usted le quita el carbón al fuego y ¿qué va pasando con el fuego? Se apaga. Usted le echa más carbón y por supuesto se enciende más y se mantiene. Así entonces claramente aquellos que tienen una conducta contenciosa siempre van a estar inclinados a caer en insanas contenciones y en inútiles disputas. Y por último en este punto, Proverbios 17-19. Proverbios 17-19, que lo mencioné al principio del punto de las contenciones, dice, el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El contexto de abrir la puerta se refería precisamente a recibir estas
estas continuas situaciones de discusión que son estériles y que no traen ningún aporte de edificación ni gloria, aportan gloria al Señor, no aportan gloria al Señor. Pero fije su conciencia un momento, hermano, en este punto, la parte A. El que ama la disputa, ama la transgresión. A lo que se refiere entonces el apóstol Pablo cuando dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, es que no tengan los filipenses un corazón inclinado a la disputa, a la contención, a la murmuración, el chisme, sino que obedezcan las demandas de la palabra del Señor sin pelear contra ella o pelear con aquellos o contra aquellos que, por medio de los cuales Dios les ha dado el consejo. Ahora, note cómo dice: el que ama la disputa ama la transgresión. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿En qué se verá envuelto aquel que ama la disputa? En pecado, porque pecado es transgresión de la ley. El que ama la disputa ama la transgresión, ama pecar, porque nosotros como seres humanos entendemos muy bien cuál es nuestra, o deberíamos entender muy bien cuál es nuestra naturaleza carnal. Cómo nos es fácil encendernos así, nada más y ya, y el pleito está encendido. Estamos mucho más dispuestos siempre a encender el fuego antes que apagar el fuego de una contención ingrata, no grata, o una contención infructífera, estéril, inútil, vacía, vana, hueca. Y muchas veces hasta nuestra propia conciencia nos avisa: no sigas, tu propia conciencia te dice: no sigas, se alborotó el avispero, como decimos coloquialmente, no sigas, pero nuestra carne dice: esto no se va a quedar así. ¿Cómo me dijiste? No. Pasa en matrimonios, pasa en familias, pasa en iglesias, pasa en TNT. Así que Pablo, conociendo todas estas cosas, manda que los creyentes filipenses se guarden de este tipo de conducta, donde no hay utilidad para el pueblo del Señor y donde no hay gloria al Señor. Pablo mismo considera que la conducta contenciosa es siempre una conducta carnal. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Ya estamos por terminar. Falta solo media hora. Quienes tienen hambre de la palabra del Señor dicen amén, adelante. 1 Corintios 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Es una conducta carnal el ser contencioso, sí o no? Es una conducta carnal, es una conducta pecaminosa, que no es agradable a los ojos de Dios. Ahora, y como había dicho, Pablo aquí entonces no se está refiriendo con todo esto a cualquier forma de contención. Se está refiriendo a la contención ilegítima, la maliciosa, la que priva del Señor su gloria y la que priva de su pueblo la edificación, la que busca sus propios fines centrados en sí mismos, que son pecaminosos. En cambio, Pablo muchas veces, y el resto de la Escritura, nos muestra que hay contenciones que son legítimas y muchas veces necesarias también. Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver en el libro de los Hechos al disputador Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 17. ¿Lo tenemos allí? Ok, antes de llegar al versículo 17, vamos a empezar por el 2. 17:2 dice, vamos a 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo, el discutidor. 17:17. Vamos a leer desde el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ahora estaba en otro sitio, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían.
Pablo el disputador. Otro texto más, vamos al 18. Es decir, el capítulo 18, perdón. Versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Eso era cuando estaba en Corinto. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo el que persuade, Pablo el que discute, ¿no? Con todo esto podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo en su ejemplo, por supuesto, no estaba manifestando que él condenaba cualquier forma de discusión, sino aquella discusión que no tenía la gloria del Señor como objetivo y la edificación del pueblo del Señor o de los que escuchan. Él estaba condenando la discusión maliciosa, la contención maliciosa, aquella que es dominada por un espíritu murmurador y querelloso. Pablo ciertamente conoce, por ejemplo, como el Proverbio 28 dice. Vamos a ir allá rápidamente. Proverbios 28:4. Miren lo que dice: los que dejan la ley del Señor alaban a los impíos, mas los que guardan la ley del Señor contenderán con ellos. Ahí está. Por supuesto que aquellos que abrazan la ley del Señor y aman al Señor, ellos van a contender con aquellos que se apartan de la ley del Señor. Y pudiera alguno de nosotros decir: bueno, ¿y no era precisamente esa la motivación que tenían los fariseos? Según su propia percepción, sí, por supuesto. Ellos creían ser celadores de la ley del Señor, pero no eran justos en su apreciación. Su sabiduría era claramente terrenal, animal y diabólica, no era celestial. No estaba llena de buenos frutos, de mansedumbre, de una pacificación. Así que evidentemente su objetivo no era dar gloria al Señor con su contención y edificar a los que escuchaban y que todos pudieran aprender y dar gloria hacia el Señor y ser edificados y nutridos con la ley del Señor. Estos no amaban la ley del Señor y discutían o contendían por causa de ella. Estos se amaban a sí mismos y contendían por su propio corazón malicioso. Y precisamente eso es lo que Pablo quiere que ellos no practiquen. La Escritura nos muestra que es legítimo contender cuando es necesario contender. Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículo 3. Texto recientemente predicado por nuestro hermano Rafael Pérez. Bueno, toda la carta, de hecho. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quiénes? A los santos. Así entonces entendemos que lo que el apóstol Pablo, contra lo cual el apóstol Pablo está luchando, no es propiamente contra la contención en sí, la discusión en sí, sino una conducta murmuradora y querellosa. Un corazón que no está satisfecho con el consejo de Dios y quiere ir contra el consejo de Dios y contra aquellos que dan el consejo de Dios, y que no pueden mantenerse en paz o buscar pacificar las situaciones, sino encender más las situaciones. Una conducta pecaminosa. Una conducta pecaminosa. Una conducta así, amados hermanos, no es propia del creyente. El creyente debe luchar contra la murmuración y la contención maliciosa. El creyente debe apartarse de los que así se conducen. El creyente debe santificar al Señor y estar preparado para dar defensa. Eso es verdad, lo dice 1 Pedro capítulo 3. Pero debe hacerlo con humildad y mansedumbre. Cuando él le toca contender, él no puede ser un contencioso por naturaleza. Él no debe amar la contención, debe usarla sabiamente como un medio para dar gloria al Señor y que su doctrina y palabra sean vindicadas, pero nunca como una condición continua o recurrente, bajo murmuración, bajo querella, bajo chisme, bajo descontento. No debe ser de esa manera. Cualquiera que necesite ver cómo debe hacerse puede buscar 1 Pedro capítulo 3 del 15 al 16. Esa es la manera en la que debemos nosotros presentar defensa o contender por la fe. También pudieron utilizar Santiago capítulo 3 versículo 17.
en donde Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y segundo es pacífica. Es llena de buenos frutos y no tiene incertidumbre, se mueve bien. Busca en mansedumbre presentar sus argumentos, no busca con malicia destruir al otro. Eso no es la sabiduría celestial. Santiago dice que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Repito las citas, 1 de Pedro capítulo 3, del 15 al 16. 1 de Pedro 3, 15 al 16 y Santiago 3, 17. Por supuesto es bueno que leamos todo el contexto. Ahora, finalizamos nuestro sermón. Así entonces, considerando todo esto que hemos visto, lo que Pablo manda a los filipenses es que los filipenses sepan conducirse, llevar sus vidas en plena obediencia a lo que Dios demanda en el consejo de la palabra de Dios, y que hagan esto sin quejas ocultas o discusiones manifiestas que son estériles, que por supuesto, como ya hemos estudiado, los podrían llevar a la destrucción, como ciertamente tales conductas pecaminosas llevaron a muchos en el pasado a la destrucción. 3 reflexiones para concluir. Puede ponerse de pie, hermanos, para dar nuestra oración. Primera pregunta en reflexión con todo lo que hemos estado viendo. ¿Somos nosotros murmuradores y querellosos contra el consejo de Dios, susurrando pecaminosamente de un lugar al otro, siendo carbones de un fuego extraño a Jehová? Esa es la primera pregunta en reflexión. ¿Está en nosotros ese espíritu murmurador de ir de un lado al otro, de no estar satisfecho con el consejo del Señor, de urdir el mal antes que escoger y abrazar el bien del consejo del Señor? Segunda pregunta en reflexión. ¿Somos catalizadores de contiendas inútiles en nuestras iglesias, matrimonios, familias, trabajos y vida en general, antes que mansos pacificadores? Hay una grave diferencia entre ambos grupos. Los que buscan pacificar son mansos, su carácter es apacible, busca la gloria del Señor y exponer la doctrina del Señor, que incluso a los que se oponen tratan de hacerlo con la mayor ternura posible, el amor posible, la misericordia posible y por supuesto, como siempre, la verdad en medio. Con la misericordia y la verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios se apartan los hombres del mal. Así entonces somos nosotros catalizadores de contienda, ya sea en nuestro matrimonio, en nuestras familias en general, en nuestras iglesias, en nuestra vida laboral, en toda nuestra vida en general. Somos nosotros los catalizadores de las contiendas, aquellos que llevan todo el tiempo el pleito, aquellos de los cuales se dice, ya viene este con sus peleas otra vez. Soy un esposo contencioso, soy una esposa contenciosa, soy un hijo contencioso, soy un trabajador contencioso, soy un hermano contencioso. 3 y último. ¿Es nuestro carácter obediente y sumiso como el de Cristo a la voluntad del Padre, sin murmuraciones y disputas? Porque al final este es el punto del apóstol Pablo a los filipenses. El ejemplo de Cristo está allí para ser obedecido y seguido. Cristo obedeció la voluntad del Padre sin murmuraciones querellosas ni contenciones, de tal manera que se humilló completamente siendo Dios en carne, hasta la muerte y muerte de maldición, a fin de glorificar a su Padre, obedeciendo todo lo que Él demandaba. ¿Somos nosotros fieles seguidores del ejemplo de Jesucristo? Fieles discípulos, nos llamamos a nosotros cristianos. ¿Seguimos verdaderamente el ejemplo de Cristo, sumiso, voluntariamente obediente a las demandas del Señor, sin murmurar contra Él ni contender contra Él? Que el Señor nos muestre nuestros pecados y que nos diga nuestra conciencia si estamos haciendo lo que debemos o no, para arrepentirnos y buscar su rostro. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias por tu palabra. Sabemos, Dios mío, que en nosotros, esto es, en nuestra carne, no habita el bien, sino que mora el mal.
Hallamos en nuestros miembros una ley que nos domina y que nos lleva hacia la ley del pecado, Señor, y nos hace gemir. Como creyentes verdaderos gemimos, porque encontramos vestigios de murmuración, vestigios de un carácter contencioso, que es propio de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Pero nosotros, Padre, por la regeneración que tú has actuado en el poder de tu Espíritu Santo en nosotros y en virtud de lo que Cristo realizó, no queremos continuar teniendo conductas murmuradoras o contenciosas. Padre, lejos de parecernos a los fariseos o al pueblo de Israel en el desierto, queremos parecernos, amado Padre Celestial, a tu Hijo Jesucristo, a quien llamamos Señor y Salvador. Decimos que Él es Señor, amo de nuestra vida. Decimos que Él nos ha salvado de nuestros pecados. No queremos continuar en nuestros pecados. No queremos continuar teniendo conductas pecaminosas. Padre, límpianos. Como iglesia te pedimos, limpia nuestros pecados. Queremos atender el mandamiento de Pablo a los filipenses, porque sabemos que tu Espíritu Santo lo extiende hacia nosotros. Que hagamos todo lo que debemos hacer sin murmuraciones y sin contiendas, para que no lleguemos a ser destruidos, así como tú destruiste no solo a los fariseos, sino a Israel, el Antiguo Testamento, en el desierto. Les destruiste por murmuradores y querellosos, por contenciosos contra tu voluntad. Nosotros no queremos seguir ese camino. No, Padre. Queremos ser una generación que te ame, que ame tu bendita y santa palabra, que tome el ejemplo de Cristo como estándar, como patrón a seguir celosamente. Que podamos ser humildes, abnegados, serviciales, obedientes, sumisos a tu palabra y tu consejo. Que antes de pelear con tu consejo, reconocer y decir amén a tu palabra. Bendito seas tú, y aunque me cueste y aunque me pega, me someteré a lo que tú dices. Que esta sea nuestro carácter, Señor. Que esta sea nuestra disposición. Porque llamamos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Y nuestro Señor y Salvador así lo hizo con tu voluntad. Se sometió voluntariamente hasta la muerte. Y una muerte horrenda, muerte de maldición. Se hizo maldito para darnos bendición a nosotros. Padre, que nosotros no seamos tan desleales a este magnífico ejemplo de Cristo, comportándonos murmurando y contendiendo maliciosamente. Que toda vez que recibamos el consejo de tu palabra, seamos gozosos en ponerlo en práctica. Que lo recibamos voluntariamente, no a regañadientes, no murmurando dentro de nuestros corazones o chismoseando entre nosotros acerca de ellos, sino que recibamos la palabra del Señor y digamos amén a ella, y entonces movamos todo nuestro ser a practicar lo que sabemos que es tu palabra. Guarda a tu pueblo, Señor, del pecado. Reprende a tu pueblo, Señor, de sus pecados. Reprende a nuestros matrimonios, reprende a nuestras familias. Reprende, Señor, a nosotros en nuestros trabajos. Sí, repréndenos, disciplínanos, porque es mejor ser disciplinado por ti, azotado por ti, y así ser preservado de ser destruido con el resto del mundo, que seguir practicando nuestros pecados de murmuración o contención y atraer sobre nosotros destrucción repentina, como dices en tu palabra, que atesoras para aquellos que quebrantan tus mandamientos. No queremos, Señor, la destrucción. Queremos bendición, y bendición hasta que sobreabunde. Queremos ser prosperados en nuestro espíritu y en nuestra alma primeramente. Y para esto, Padre, rogamos que nos hagas obedientes a tu palabra, sin ninguna forma de murmuración o contención. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu iglesia, guárdanos del mal, dirígenos en el bien, santifica tu pueblo, glorifica tu nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.